Señoras, señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio que llega hasta ustedes a través de sus televisiones locales. Un espacio de la Escuela de Ciudadanía en lo que supone el inicio del 13º curso de esta Asociación Sociocultural Independiente. Una asociación que por la situación actual, por la crisis sanitaria, se ha visto obligada a cambiar el formato habitual de sus actividades, esas conferencias presenciales, por este nuevo formato audiovisual en el que seguiremos contando con destacados invitados para tratar temas de actualidad. Antes de dar paso al primer invitado que hemos visto que vamos a tener, que es el economista José Carlos Díez, saludamos al director de la Escuela de Ciudadanía, el periodista Román Orozco. Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nuevo formato para estos nuevos tiempos? Pues sí, desgraciadamente la pandemia nos ha pillado a todos, nos ha forzado a cambiar nuestro modo de vida, por lo menos de manera provisional, y queríamos que la escuela siguiera estando presente. Para la gente que le puede interesar, queremos aportar algunos pensamientos de personas que tienen cosas que decir, cosas importantes que decirnos, y este medio me parece que es el que nos quedaba, con lo cual esperemos que la gente lo disfrute y extraiga de ello pues algunas enseñanzas que le puedan servir en su día a día. Pues en este nuevo formato nos dirigimos a todos ustedes, saludamos a los telespectadores que nos ven a través de YouTube, a través de las redes sociales y también a través de las distintas televisiones locales donde se emite este programa que realizamos desde los estudios de Manzanares 10 Televisión. Pues vamos ya, sin más dilación, a presentar al protagonista de hoy, al economista José Carlos Díez. Es una síntesis del primer profesor invitado en este 13º curso de la Escuela de Ciudadanía. Por cierto, desde este mes de septiembre también colabora como analista de economía con la cadena pública de Castilla-La Mancha, con Castilla-La Mancha Media. Profesor José Carlos Díez, muy buenas tardes y bienvenido a la Escuela de Ciudadanía de Manzanares. Buenas tardes y bueno, tendremos que hacerlo virtual. La verdad es que es difícil sustituir a la maravilla de nuestro pueblo, de las tablas de Daimiel y lo bien que se come allí, pero bueno, habrá que seguir hablando y debatiendo y cuidando la Escuela de Ciudadanía. Así es, José Carlos Díez, que informamos, y estaba anunciado en la Escuela de Ciudadanía en el pasado curso, en el mes de abril, pero por las circunstancias que todos sabemos, pues no pudo celebrarse esa conferencia y le tenemos en este inicio de curso. Román Orozco. Buenas tardes, señor Díez, y muchas gracias por estar aquí en la Escuela de Ciudadanía. Los titulares nos han traído estos últimos días noticias que no pueden ser más alarmantes. La Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, aleja la recuperación al año 2023 o 2024. El año próximo habrá casi un 20% de paro, es decir, 1 de cada 5 españoles no tendrá trabajo. El Banco de España afirma que los brotes verdes que se vislumbran en verano se están secando por los rebrotes del coronavirus y que la recuperación económica pierde empuje. En sus propias palabras, ¿cómo calificaría la crisis económica y sanitaria que está sufriendo España? Bueno, pues una crisis muy dura. Yo tengo una cátedra en la Universidad de Alcalá, una cátedra de un observatorio de la realidad financiera y presentamos un informe de impacto del COVID pues, a mediados de abril
y ya presentamos un escenario macro bastante negativo y bastante similar a lo que están haciendo ahora Funcas o el Banco de España, que han ido con un poco más de retraso, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que nosotros vimos que era una crisis atípica, que había sido sistémica, que afectaba a todas las economías del mundo y que afectaba especialmente a la economía española por el tema turístico, ¿no? Para España es un peso muy importante y luego, pues lamentablemente, por todo el tema de la gestión de la pandemia, pues en España estuvimos muchas más semanas de confinamiento de lo que han estado otros países. Por lo tanto, las dos mezclas del turismo y del impacto de la pandemia y el confinamiento, pues te da una crisis tan dura, ¿no? Es verdad que la recuperación es incierta, va a depender mucho de cómo vaya el virus y las vacunas principalmente, y parece que esa parte empezamos a ver ciertas noticias positivas. Por lo tanto, yo creo que el escenario apocalíptico de que vamos a morir todos y toda esta parte, pues evidentemente yo no lo comparto. Yo creo que es una crisis dura, pero que tiene solución. Y luego el tema es cómo hacer la transición, porque el impacto ha sido muy duro. Es una crisis muy empresarial, especialmente de las pymes y de los autónomos. Yo creo que son los colectivos más afectados. ¿Cómo haces estrategias para proteger ahí, para proteger el empleo? Y luego, bueno, en el caso de las familias, pues yo creo que el Gobierno ha reaccionado bien, sujetando las rentas y, ¿no?, con todo el tema de los ERTEs y todas las medidas que se han tomado. Pero evidentemente que si no soportas la parte empresarial y los autónomos, pues al final la crisis social será un hecho, ¿no? Por lo tanto, un escenario muy complicado, muy dependiente de la evolución de la pandemia, que en el caso de España, pues lamentablemente está volviendo a repuntar, y con una recuperación muy incierta, especialmente en el sector turístico, en el sector de la cultura, del ocio, sectores que son los que nos hacen feliz, porque los otros también están muy bien, pero evidentemente que donde el ser humano se desarrolla, especialmente en España, que tenemos ese componente emocional y de comunidad tan fuerte, pues es en esos sectores que se están viendo más afectados. Profesor Díez, desde luego es un mensaje cuanto menos optimista de cara a la incertidumbre que tenemos, pero vamos a centrarnos en que, a pesar de todo eso y de ese mensaje, España en Europa está a la cabeza de afectación por coronavirus y a la cola de la recuperación económica. ¿Cómo se lo explica? ¿Qué pasa con España? Bueno, hay una parte de impacto, ¿no?, sobre todo al principio, por el tema de la falta de preparación del sistema de salud, y evidentemente en el momento que te colapsa el sistema de salud y los fallecimientos son tan brutales, no tienes capacidad en las UCIs para que las personas mayores puedan ir y ser tratadas, ¿no? El drama que vimos en las residencias de ancianos. Yo también defendí un confinamiento completo, ¿no? Había que parar el virus de alguna forma y parar todo el impacto que tuvimos, sobre todo en el mes de marzo y en el mes de abril. Luego, yo creo que es un país... Yo creo que lo conté ya en una conferencia que di en Manzanares, en el Castillo, hace ya bastante tiempo. Somos un país que va muy retrasado en la era de la tecnología global, somos un país muy atrasado en la parte de la digitalización, y evidentemente que los países que mejor han controlado la pandemia, especialmente en Asia o en el caso europeo, pues Alemania, Finlandia, son países que han incorporado la tecnología para luchar contra la pandemia, especialmente la geolocalización del móvil, ¿no? Hoy en día todos estamos localizados por el móvil. Allí en Manzanares no lo sé, pero yo aquí en Madrid, cuando salgo de algún sitio y me subo al coche, me dice el Google que voy a llegar a mi casa en 15 minutos. Por lo tanto, ya sabe dónde estoy, quién soy, dónde está mi casa, cuánto voy a ir, por dónde voy a ir, ¿no? Entonces, bueno, no tiene sentido que en una situación así le demos los datos a Google y no le demos los datos al gobierno para que haga una gestión de la pandemia, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero muy visual. Hubo un contagio en un club de carretera y todas las prostitutas estuvieron contagiadas prácticamente y no había ningún cliente, nadie había ido allí, ¿no? Porque claro, si tú le dices voluntariamente a alguien que diga si ha estado en ese sitio, pues es muy probable que no te lo diga, pero si están geolocalizados por móvil y le salta un mensajito, usted estuvo tal día, a tal hora, en tal kilómetro de la carretera y tiene que ir a hacer su PCR. Y si no se hace la PCR, le ponemos una multa de 100 euros. Y si no hace en una semana, una multa de 500, y hasta que se haga la PCR. Y una vez que identificas los contagiados, que yo creo que eso lo estamos haciendo bastante mejor ahora que
en marzo, especialmente en Castilla-La Mancha, ¿no? Que estáis conteniendo la pandemia mejor que Madrid, por ejemplo, pues evidentemente que en esa situación pues tienen más capacidad de hacer confinamientos selectivos que tener que ir a confinamientos completos que tienen un impacto sobre la economía y el empleo mucho mayor. Hay vida después de la crisis, que fue un libro de un gran éxito de ventas y además es muy divulgativo y se lee con mucha facilidad y lo recomiendo. Usted hablaba de que entonces se refería el título, perdón, es Hay vida después de la crisis, es decir, era un poco optimista, se refería a la crisis de 2008 y que más o menos terminó un año antes de que se publicara el libro en 2013. Y ahí hablaba de que las perspectivas de la ciudadanía estaban tenidas de pesimismo absoluto, pero al mismo tiempo decía que no debíamos dejarnos arrastrar por la desesperanza. ¿Va a haber vida después de esta crisis? ¿Vamos a vivir con miedo o hay todavía, es usted optimista para que volvamos a tener esperanza en que vamos a salir de esta? Bueno, vida después de las crisis siempre hay, ¿no? Yo creo que esta es menos complicada de lo que fue la del 2008. Es verdad que ahora estamos en medio y es difícil verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, indicadores que estamos viendo del comercio mundial, indicadores de otros países, la recuperación está siendo más rápida de lo que fue en el año 2008, aunque el impacto ha sido muy duro y muy parecido. El problema que hay, Román, es que este tipo de depresiones se producen una vez cada 80 años o cada 60 años. Nosotros llevamos 2 en 12, ¿no? Entonces, España todavía no se había recuperado de la crisis anterior, todavía la tasa de paro estaba mucho más alta que en el 2007, había un nivel de pobreza y de desigualdad mucho mayor, con gente pasándolo mal y este impacto, pues evidentemente sobre eso, pues tiene un impacto mayor. Y luego está toda la parte del impacto sobre el déficit público y la deuda pública, pues que evidentemente que va a tener un impacto muy duradero porque no vamos a ir a deuda pública por encima del 120, 125% del PIB y eso va a tardar muchos años en digerirse, ¿no? Va a haber vida, pero evidentemente que va a haber que sacrificar otras cosas que antes usábamos con dinero público y que ahora servirán para devolver la deuda y pagar los intereses, ¿no? Por lo tanto, es una crisis muy complicada, pero evidentemente que hay vida después de la crisis. El tema es qué tipo de vida hay después, ¿no? En aquel libro que has enseñado, Román, que yo creo que yo identifiqué, si os recordáis, era el momento cuando el gobierno del Partido Popular y de Rajoy, la propia Troika, el Fondo Monetario, la Comisión Europea decían que no había alternativa de política económica. Yo presenté un plan alternativo de política económica completo, que era bajar los tipos de interés al cero, comprar deuda pública, como hizo el BCE después, alargar el periodo de ajuste fiscal para no tener que hacer recortes en medio de la recesión tan intensos y hacerlos más suaves. Todo aquello se hizo y funcionó, salimos de la crisis, ¿no? Lo que faltó es justo el último capítulo, donde yo hacía una estrategia advirtiendo que España no estaba en la era de la tecnología global, que éramos un país atrasado en tecnología, que no estábamos apoyando a nuestras empresas innovadoras, que no estábamos entrando en esos procesos de cambio y lamentablemente pues eso se publicó en el año 2013, yo lo escribí en el 2012 y 8 años después pues hemos perdido el tiempo. No estamos preparados, se ha demostrado en la pandemia y eso tenemos que hacer una reflexión en general e individualmente cada uno en su familia y especialmente en las empresas, ¿no? Culpar de todo al gobierno, que yo creo que al gobierno hay que criticarle y yo le estoy criticando aquí, pero claro, culparle de todo es muy fácil, pero no te va a sacar de la crisis, no te va a mejorar el empleo y no te va a mejorar los salarios. Si queremos mejorar el empleo y los salarios, hay que meter más tecnología y con esa tecnología ir a venderla al resto del mundo, ¿no? Y eso es un poco en lo que yo estoy ahora en la parte más práctica, ¿no? En la parte esta de divulgación y de medios. Hablando del el gobierno se encuentra estos días negociando la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una de las leyes más importantes cada año y si cabe este año más aún. ¿Por qué? ¿Cómo explicaría, profesor Díez, al ciudadano medio la importancia que tiene esa Ley de Presupuestos y sobre todo este año? Bueno, los presupuestos tienen una importancia económica y también una importancia institucional. Es una ley orgánica de obligado cumplimiento y lamentablemente pues llevamos muchos años incumpliendo la ley. La ley dice
que el 30 de junio se presenta un techo de gasto y una senda de déficit para los próximos 3 años y que el 30 de septiembre se presentan los presupuestos en el Congreso completos. Y lamentablemente desde el año 2015 eso no pasa, ¿no? Y este año pues tiene pinta que tampoco, que el 30 de septiembre los presupuestos no van a ir, porque todavía no han presentado ni el techo de gasto ni la senda de déficit, que debería haber ido el 30 de junio. Por lo tanto, yo creo que es una mala noticia, no tanto hacia afuera, que también hacia adentro. Los españoles somos una democracia todavía muy inmadura, es una democracia muy corta de edad, ¿no? Con 40 años, y tenemos poco respeto por las instituciones, y las instituciones democráticas hay que cuidarlas, igual que cuidamos los jardines y las plantas, ¿no? O las regas, y yo creo que lamentablemente la institución presupuestaria pues no se está cuidando, ¿no? Ya ha pasado con un gobierno de derechas y ahora pasa con un gobierno de izquierda, por lo tanto no tiene un componente ideológico. Yo creo que es para hacérselo reflexionar. Y luego, pues evidentemente, con un déficit público tan alto como el que va a haber, ¿no? Que nos vamos a ir a máximos históricos del 12, el 13%, como dice el Banco de España, con una deuda pública del 120%, tú, además de ser un país serio, tienes que parecerlo. O sea, con esa deuda pública que estamos emitiendo se pagan las pensiones, se pagan los sueldos de nuestros sanitarios, se pagan los sueldos de nuestros bomberos, se paga el colegio de nuestros niños y los profesores. Y si te cortan la emisión y la financiación de deuda, no tienes dinero para pagar y tienes que entrar otra vez en las dinámicas de 2012. Por lo tanto, yo creo que tiene sentido mandar mensajes positivos de que somos un país serio, que vamos a devolver la deuda y que tenemos un plan para devolver la deuda, ¿no? Y lamentablemente pues ni lo hizo el gobierno anterior ni lo estamos viendo con este. Sí, una cuestión. Usted ha dicho que los presupuestos no deben ser ideológicos, creo haberle entendido. Sin embargo, el gobierno socialista, sus ministros, están defendiendo que los presupuestos, que son un gobierno progresista y que los presupuestos tienen que ser progresistas y que van cargados de ideología. Pero usted también dice que es pragmático y que si no hay recursos, ¿cómo se va a pagar esa deuda tan enorme? Y por último, el Fondo Monetario Internacional, que es el Sancta Sanctorum de, digamos, la interpretación del capitalismo, nos está diciendo que gastemos más. ¿Cómo se combina todo eso? Bueno, yo no he dicho que los presupuestos no tengan que llevar ideología. Yo creo que claro que tienen que llevar ideología. No, yo digo que se cumpla la ley, ¿no? Ahora, luego, en los presupuestos que tú presentas, evidentemente que entra la política, Román, y que el partido que está en el gobierno pues tiene que presentar su propuesta política, y esa es la gran ley, donde tú de verdad en clave de política económica demuestras cuál es tu estrategia y tu ideología política, y eso tiene que preservarse. También es verdad que estamos con un gobierno muy débil, con muy pocos escaños, igual que le pasaba al gobierno anterior, y tiene que conseguir socios en el Parlamento, y eso también es democracia, y esos socios tienen otra ideología y otras ideas, y hay que llegar a un encuentro entre todos, ¿no? Por lo tanto, pero evidentemente que los presupuestos tienen que tener ideología. Yo lo que digo es que hay que cumplir la ley y presentarlos en tiempo, que no se está haciendo, y que hay que mandar un mensaje a los que no tienen ideología, a los fondos de pensiones japoneses que dejan el dinero en un fondo para tener una rentabilidad y que cuando el japonés se jubile pagarle una pensión privada, nosotros le tenemos que mandar un mensaje, porque si no se van a ir a financiar a los fondos, a la deuda pública de otro país, y nosotros no vamos a tener dinero para pagar las escuelas ni para pagar a los sanitarios y nuestras pensiones, ¿no? Eso es otra cosa. Y en la clave de si hay que... O sea, que estamos en un momento muy complicado y del Fondo Monetario, evidentemente que lo que dice la teoría y los manuales y lo que defendemos los economistas es que en una situación de crisis y de recesión no se puede hacer recortes, ¿no? Al revés, lo que hay que hacer es sujetar prácticamente el ahorro privado en España en el 2020 va a pasar del 20% del PIB del año pasado al 30% del PIB este año. Entonces, si tú no haces una política de gasto público, no pagas ERTES, no asumes el cese de actividad de los autónomos, no pagas el seguro de paro,
pues la recesión sería mucho mayor y habría mucho más desempleo, ¿no? Por lo tanto, eso está funcionando. Está funcionando gracias a que estamos en el euro y que el BCE nos está comprando, desde diciembre ha comprado 100.000 millones de euros de deuda pública, ¿no? Por lo tanto, gracias al BCE estamos pagando las pensiones, los ERTES, el seguro de paro, el gasto sanitario que ha aumentado, lógicamente, en una pandemia, y eso está funcionando bien. Yo creo que eso va a seguir funcionando bien y es verdad que yo tuve dudas en abril y en primavera si Europa iba a reaccionar y podemos estar tranquilos, así como yo fui muy crítico con Europa en ese libro verde que ha enseñado Román en el 2013, ahora Europa sí está. La política europea es muy contundente, está ayudando a España, vale. Dentro de eso que está, evidentemente que eso también tiene que ser compatible con mandar una señal de que vamos a devolver la deuda y que vamos a reducir el déficit, ¿no? Yo creo que este año y el que viene es tiempo de no hacer recortes y no hacer ajustes de déficit, pero a partir de en algún momento España tiene que empezar a plantearse y tenemos que ser conscientes que o reduces esa deuda o hay riesgo de que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en 2012, que no podemos financiarla. Invertir más, porque usted ha publicado que es necesario aumentar y además también nos está diciendo que es necesario aumentar la productividad por trabajador, que hay que modernizar el parque empresarial y también la propia administración pública, como nos decía, ahorrar y sacrificar el consumo por la inversión y que las empresas tengan capital español. Pero referidos también a los presupuestos, que es de lo que estábamos hablando, ¿dónde hay que invertir más? Bueno, veo que está suscrito a mi informe de los lunes, ¿no? Que muy bien, que lo seguimos mucho. Que lo hacemos para informar, me alegro. El economista observador, sí. Hay dos formas de plantear. Esto de la economía es muy complicada y nosotros los economistas la hacemos más. Y la parte presupuestaria es todavía más complicada, ¿no? Porque ya entra, como ha dicho Román, toda la política y todo el debate político, que es necesario, pero se complica más la comprensión de... Yo, por hacer una simplificación que la gente que nos está viendo y la escuela de la ciudadanía, hay dos formas de plantearte un presupuesto, ¿no? Si concentras el gasto en lo que llamamos los economistas gasto corriente, que se gasta hoy, o si lo concentras en inversión, que inviertes hoy para generar empleo, PIB e ingresos públicos y gasto público en el futuro, ¿no? Yo creo que hay que hacer una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en el gasto corriente está el gasto en sanidad y hay que hacer gasto en sanidad. Y en el gasto en educación, para mí es inversión, porque tú estás invirtiendo en niños o en niñas que van a generar PIB en los próximos 40 o 45 años. Por lo tanto, eso es inversión, ¿no? En este momento, como es lógico, con un proceso de envejecimiento de la población como el que está teniendo España, hay dos partidas en el presupuesto que tienen un crecimiento endógeno, sin ideología, Román, natural, ¿no? Que son las pensiones y el gasto en sanidad, ¿no? A partir de una edad, pues evidentemente que las enfermedades son mayores y el gasto en sanidad aumenta de manera natural y el propio proceso de envejecimiento. Entonces, esas dos partidas llevan a que España esté concentrando mucho dinero y mucho crecimiento del gasto en esas partidas y prácticamente desde el 2010 hemos desatendido todo lo que es el gasto en educación, todo lo que es el gasto en ciencia, en investigación, en I+D, en innovación. Y eso ahora, pues, lo estamos pagando. Son 10 años sin invertir en esa parte y, además, 10 años en los que nuestros competidores, principalmente China y los países asiáticos, han doblado su gasto en ciencia y en investigación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que llegar a algún tipo de encuentro y, evidentemente, que hay 2 de cada 3 pensionistas que estarían por debajo del salario mínimo y yo creo que hay que protegerlo porque están en una situación de vulnerabilidad, especialmente en Castilla-La Mancha, que hay un porcentaje muy alto de gente, ¿no? Pues tuve a mi padre en una residencia de ancianos en La Sagra, en Toledo, y había gente allí cobrando pensiones de 400 y de 500 euros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa gente hay que protegerla e intentar incluso mejorarles esa pensión, que es muy baja. Y luego, pues evidentemente que hay pensiones de 2.500 euros que son de las altas y que no tienen ese nivel de protección, ¿no? Y luego, en la entrada que estamos viendo, porque yo entiendo que, ¿no?, que cambiar las pensiones sobre algo establecido ya, pues es muy complicado, la gente no lo entiende y políticamente es muy complicado. Y yo soy muy pragmático, como dice Román, ¿no? Pero sí podemos tomar medidas para que los nuevos entrantes en el sistema de pensiones entren con una pensión más razonable a la nueva realidad. La nueva realidad no es
la del 2007 y la de la burbuja. España hoy es un país más pobre, con menos capacidad de generar recursos, con menos capacidad de asumir el déficit en pensiones y tenemos que empezar a asumirlo, ¿no? Entonces, o lo empezamos a asumir o los que no lo asuman y no quieran cambiar nada se cargarán el sistema público de pensiones. Yo, como soy un gran defensor del sistema público de pensiones, creo que es mejor tomar medidas de microcirugía y cuidarlo que no tomar medidas y cargártelo, porque ahí se puede provocar un problema social y económico y democrático muy grave. ¿He entendido bien que eso significaría bajar pensión? O sea, que es demasiada elevada la pensión máxima o no. Eso no es... O limitarla, ¿no? No es factible, o sea, yo no cambiaría el estatus de los pensionistas actuales ni tocaría. Pero sí, por ejemplo, ¿no? El debate que se ha abierto en el Pacto de Toledo, pues hubo una reforma de las pensiones de alargar la edad de jubilación a los 67 años y creo que se hizo muy gradual y hasta 2027 no se puede llegar a esa pensión. Bueno, pues se podría acelerar ese proceso para llegar a los 67 años antes, porque eso serían más meses de cotización y menos meses de cobrar pensión. Entonces, sin tocar las pensiones actuales, habría un fuerte ahorro al sistema de la Seguridad Social. Otra medida es alargar más la edad de cálculo del periodo de cómputo, ¿no? Y eso tiene que ser compatible con proteger a las pensiones, sobre todo a las pensiones más bajas, que es donde está un problema de pobreza y de vulnerabilidad en España que sigue estando, ¿no? Por lo tanto, tomar medidas de microcirugía que ayuden a sujetar los pilares del sistema, pero que no hagamos nada y dejemos caerse los pilares para que un día se te caiga el puente, como pasó en esa ciudad italiana, ¿no? Que se cayó el puente de la autopista. Sí, nos quedan un par de minutos, creo yo, Juanjo. A mí me gustaría introducir algún tema un poco local. Hay algunas personas que critican que haya... el ayuntamiento esté contratando temporalmente a gente que lleva mucho tiempo en el paro y que se dedican pues a la limpieza de calles, a arreglar algunos caminos, a sanear la ciudad de alguna manera, y bueno, aparentemente dicen que no se hace mucho o lo que sea. Y yo recuerdo la famosa frase del gran Keynes, que en los años 30 dijo que en las situaciones de gran crisis el Estado tiene que invertir dinero y tiene que gastar más para que la gente tenga un salario, aunque sea mínimo, para poder sobrevivir. Y decía aquella frase de, si es preciso, que caben hoyos y luego los tapen. ¿Está usted de acuerdo con esa frase de Keynes 80, 90 años después? Bueno, en la que hay que invertir en las crisis, sí, por supuesto. En la de los agujeros, bueno, Keynes seguía la escuela escolástica, ¿no? Era un poco como el nombre de la rosa, ¿no? El Guillermo de Baskerville, y tenía una ironía muy fina, ¿no? Y a veces, con el paso del tiempo, esa ironía no se pillaba. Yo creo que esa frase no fue muy afortunada. Pero bueno, ahora viene el Fondo Europeo, Román, para que estés tranquilo. Ahí va a haber mucho dinero y el dinero va a estar bien destinado. Yo creo que lo que tiene que hacer el alcalde es que esa gente se ponga a poner placas fotovoltaicas en los tejados de los edificios públicos. Con eso se va a ahorrar mucho dinero de pago de electricidad el año que viene, y con ese pago de electricidad va a haber mucho más dinero para pagar servicios sociales y atender a la gente con problemas de Manzanares, que supongo que en esta crisis se habrán aumentado. O sea que hay que aprovechar este plan europeo para gastar bien y crear mucho empleo, que se va a crear el año que viene. Hablando de fotovoltaicas, tanto en Manzanares, desde donde le hablamos, como en otros municipios de Castilla-La Mancha, está siendo muy importante la inversión que están realizando empresas instalando plantas fotovoltaicas. Manzanares es uno de los ejemplos en Castilla-La Mancha. Es una de las condiciones, ¿no?, de esos 140.000 millones de euros acordados y que exige la Unión Europea. ¿Qué importancia concede a este sector, el de las energías alternativas, y cómo pueden incrementar en este caso el desarrollo de estos municipios? Bueno, lo que va al Fondo Europeo es destinado a inversión pública en gasto público. Entonces, puede ser a través del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla-La Mancha, de las universidades, de empresas públicas, y sería más destinado a las placas en los tejados directamente del centro de salud, de los colegios de Manzanares, para ahorrar electricidad directamente, ¿no? En el caso de las grandes plantas, yo creo que hay un poquito, bueno, hay una burbuja bastante importante. En este momento hay más autorizaciones para poner plantas en funcionamiento en megavatios en España que en todo China. Entonces ya empezamos a ver cosas como lo de la burbuja inmobiliaria, que lo empezamos a ver en la fotovoltaica, ¿no? La ventaja es que ahora no va a tener un coste para el contribuyente porque no lleva subvención pública, pero evidentemente que yo creo que está habiendo excesos en esas grandes plantas y yo veo mucha más viabilidad
que las comunidades de vecinos o los propios particulares o el sector público se pongan las placas en el ayuntamiento y que hagamos los pueblos sostenibles, y además generaremos mucho empleo poniendo las placas. Esa inversión sí la veo bastante viable. Pues no queda tiempo para más, profesor. Una corta, ¿me dejas? Rápidamente, Román. Es que de impuestos, ¿está usted de acuerdo con lo que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid de bajar el IRPF en todos los tramos, es decir, los más ricos que los más pobres, que tengan una reducción sensible de esos impuestos, precisamente en una comunidad que le está demandando al Gobierno central más dinero para sanidad y educación? Bueno, a mí me recuerda, Román, como cuando lo dijo Cospedal en Castilla-La Mancha, ¿no? Que hizo la campaña también en el 2011 y dijo que iba a bajar los impuestos y luego los subió todos, ¿no? Yo cada vez que escucho al PP decir que va a bajar los impuestos me pongo la mano en la cartera por si acaso, ¿no? No digo que no vaya a pasar, pero vamos, no tienen ninguna capacidad para bajar impuestos. De hecho, el año que viene el déficit de la Comunidad de Madrid, igual que el de Castilla-La Mancha, va a ser muy alto, ¿no? Por lo tanto, no parece razonable que cuando el club tiene un problema de financiación le baje las cuotas a los miembros del club, ¿no? Digo yo, vamos, que no lo entendería nadie. Profesor Díez, se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, como decía Román y como nos decía usted, pues tenemos ese bloque, el economista observador, y además podemos sumarnos también a ser más de esos, a ver si llegamos ya a ser unos de esos 90.000 seguidores que tienen en Twitter y que siguen creciendo, donde podemos seguir teniendo lecciones de economía, además de los distintos medios de comunicación en los que colabora. Ha sido un honor y un orgullo tenerle como primer profesor invitado en este 13º curso de la Escuela de Ciudadanía. Muchísimas gracias. Nada, un placer y gracias por tratarme también en Manzanares, en Castilla-La Mancha, como siempre. Pues esperemos que... Le esperamos aquí de nuevo. En persona podamos vernos más adelante. Gracias a José Carlos Díez, gracias señoras y señores por su atención. Román Orozco, como director de la escuela, invitamos a nuestros telespectadores, a las personas que nos siguen, a la siguiente cita. Es el último viernes de cada mes, viernes día 30 de octubre, con la escritora Marta Sanz. Exactamente, Marta Sanz, que acaba de publicar un libro que está teniendo una buena acogida, que se llama Pequeñas Mujeres Rojas, y que creo que les puede interesar a todos ustedes. Pues volveremos ese día, el viernes 30 de octubre. Señoras, señores, gracias por su atención. Es todo en este primer espacio audiovisual de la Escuela de Ciudadanía.